Esto pasó la noche pasada. Era mi primer turno nocturno como enfermero en el hospital. Tenía 32 años y, aunque estaba emocionado, no podía evitar sentirme nervioso. Las luces parpadeaban y los pasillos parecían interminables. El silencio era pesado y el viento murmuraba a través de las ventanas. Estaba en la sala de descanso a las 3 de la mañana. Organizando los suministros, escuché unos sonidos suaves provenientes de una habitación cercana. Me acerqué, pensando que podía haber un paciente que necesitara ayuda. Al acercarme, escuché voces murmuradas, pero no lograba entenderlas. Tal vez era mi mente jugando trucos. Pero me sentí intrigado y decidí investigar un poco más. Los murmullos se volvieron más claros, casi como lamentos. El ambiente se tornaba más inquietante. En ese momento, encontré un expediente antiguo en una mesa. Hablaba de un paciente desaparecido, alguien que había estado internado hace décadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podría estar relacionado con los sonidos que escuchaba? Al salir de la sala, vi sombras moverse en la sala de espera. Me detuve, mi corazón latía rápido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Entonces escuché risas infantiles. La sala estaba desierta, pero alguien parecía jugar en un rincón. Me pregunté si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las risas se hicieron más intensas, como si me estuvieran llamando. La piel se me erizó y decidí regresar a la sala de descanso. Era un intento vano de encontrar un respiro. Recordé todos mis años en la enfermería, pero nada me preparó para esto. Mientras intentaba calmarme, las luces parpadearon y el murmullo se convirtió de nuevo en risas. Volví a mirar el expediente. No había respuestas, solo más preguntas. ¿Qué había pasado con ese paciente? ¿Realmente estaba solo en el hospital? La oscuridad parecía acercarse. El silencio fue interrumpido una vez más, ahora por el sonido de pasos. Mi corazón se aceleró. En esos momentos, no podía distinguir si estaba despertando mi miedo o si realmente había algo más. Escuché una voz. Era una susurrante pregunta en la oscuridad, apenas audible, ¿estás aquí para ayudarme? Me volví, paralizado, buscando su origen. En ese instante, supe que no estaba solo. La pregunta resonó en mi mente. Miré a mi alrededor, pero todo estaba oscuro. La voz sonaba joven, inocente. Me acordé entonces de las risas. ¿Dónde estás? Pregunté en voz alta. No hubo respuesta, solo un eco. Decidí salir de la sala. Mientras caminaba, escuché el murmullo de las voces de nuevo, pero esta vez eran más claras. Parecían estar contándose historias. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté, sintiendo que el aire se congelaba a mi alrededor. Una risa aguda resonó y el frío se volvió casi palpable. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo un pasillo vacío. Sentí un escalofrío. La última historia que escuché fue un lamento desgarrador. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando. Estoy seguro de que nunca olvidaré esas 3 historias inquietantes que escuché mientras estaba solo en el hospital la noche pasada. Capítulo 2. Decidí que debía encontrar a alguien con quien hablar. No podía seguir solo en este juego de voces y sombras. Me dirigí hacia la sala de control, donde esperaba encontrar a algún compañero. Al caminar por el pasillo, los ecos de las risas aún resonaban en mi cabeza. Me detuve un momento, sintiendo que los murmullos se volvían a intensificar. ¿Qué era lo que realmente sucedía en ese lugar? Al llegar a la sala de control, la luz parpadeante de los monitores me dio un pequeño consuelo. No había nadie. Miré por las ventanas de vidrio. Había pacientes en las habitaciones, algunos dormían, otros simplemente miraban al techo. Nadie parecía inquieto. Intenté sacar un poco de valor y llamé a la enfermera de turno, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. Me senté en una de las sillas. La sala estaba silenciosa. Entonces, un sonido me hizo saltar, fue un pequeño golpe en la puerta. Miré hacia allí, y pude ver una sombra fugaz desvanecerse. Respiré hondo y me acerqué a la puerta.
Abrí con lentitud, pero no había nada. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Esto no puede estar pasando, murmuré para mis adentros. Decidí que tenía que salir de allí, pero a medida que me daba la vuelta, un escalofrío me recorrió la espalda. Una sombra cruzó el pasillo de la derecha. Avancé, y al llegar al final, vi una puerta entreabierta. Algo dentro de mí me instaba a entrar. Empujé la puerta y entré. Era un cuarto de almacenamiento. Había estantes llenos de suministros, pero algo me llamó la atención, un viejo muñeco de trapo. Estaba cubierto de polvo, sus ojos, dos botones oscuros, parecían mirarme. Sentí que se me aceleraba el pulso. Era ilógico sentir miedo por un objeto inanimado, pero no podía evitarlo. Recordé las risas de los niños. Al tomar el muñeco en mis manos, una ráfaga de aire frío me golpeó. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y escuché el susurro, ¿por qué no vienes a jugar? De pronto, vi algo moverse en una esquina del cuarto. Una figura pequeña, casi como la de un niño, se asomó entre las cajas y desapareció rápidamente. «Espera», grité, pero solo recibí silencio a cambio. Salí corriendo del cuarto, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. El eco de mi corazón resonaba en mis oídos, junto con una risa infantil que ahora parecía burlarse de mí. Corrí de vuelta al pasillo. Necesitaba encontrar a alguien, cualquier persona. Me dirigí hacia el ascensor, pero descubrí que estaba apagado. Lo golpeé con frustración, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mí. Las voces comenzaron a susurrar de nuevo, esta vez con un tono más oscuro, no puedes irte. Quédate con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Grité, sintiendo que mis gritos se ahogaban en el aire cargado de frío y ecos. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Una figura salía de la oscuridad, justo al final del pasillo. Era un niño, de pie, con un vestido desgastado. Su rostro era un reflejo de la tristeza y la inocencia. Sin poder contenerme, pregunté, ¿qué quieres? ¿Por qué están aquí? Pero el niño solo me miró. Se inclinó hacia adentro de la sombra. De pronto, todo se volvió oscuro y la risa infantil estalló, resonando como un eco interminable, estás dentro del juego ahora. Y con eso, el pasillo se desvaneció. En ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. Capítulo 3. Desperté en un lugar diferente. No estaba en el pasillo ni en la sala de control. Las paredes eran más oscuras, casi parecía que absorbían la poca luz que había. Un nuevo silencio me rodeaba, pero no era el mismo silencio de antes. Este era espeso, cargado de inquietud. ¿Dónde estoy? Me pregunté en voz baja, tratando de no dejar que el miedo me dominara. Me levanté del suelo. Mis piernas estaban temblorosas. Miré a mi alrededor, había sombras que parecían moverse, pero no podía distinguir formas. Intenté calmarme. Solo es un lugar más dentro de este hospital, pensé, aunque sabía que eso no era verdad. La noción de que estaba atrapado en un juego, como había dicho el niño, me llenó de pánico. Decidí avanzar. Un instante después, un susurro llegó a mis oídos, ¿tienes miedo? Me detuve en seco, sintiendo que el sudor empezaba a brotar en mi frente. No sabía si era una alucinación o si realmente alguien o algo me estaba hablando. No, no tengo miedo, respondí, aunque mi voz temblaba. Pasé por una puerta entreabierta. Dentro, una habitación parecía vacía, pero había algo en una esquina que atrajo mi atención. Lodoso, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Me acerqué lentamente, sin poder evitar que el corazón se me acelerara. Al girar la esquina, lo vi. Era un viejo proyector de películas. En la pantalla, imágenes en blanco y negro desfilaban, mostrando niños jugando en un jardín, riendo. Sus risas resonaban en la habitación, haciendo eco de la misma risa que había escuchado antes. Esa es la manera en que jugamos, dijo una voz infantil, acercándose desde detrás, haciendo que me diera un salto. Era el niño, pero había más. Otros niños comenzaron a aparecer, todos con miradas vacías pero emocionadas.
Sus rostros me mostraban una mezcla de tristeza y alegría, como si hubieran estado esperando que alguien se uniera a ellos. ¿Por qué me han traído aquí?, pregunté, con el deseo de entender. Una niña respondió, sus ojos brillando con una luz extraña: queremos que juegues con nosotros. Este es nuestro juego para siempre. No quiero jugar, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mí nuevamente. Pero ellos se acercaron, ignorando mis palabras. Su risa se volvió cada vez más frenética, envolviéndome en un caos que casi podía tocar. Juega. Serás uno de nosotros, repetían, su voz sonando como un eco distante. Una chispa de desesperación iluminó mi mente. Recordé el muñeco de trapo. ¿Era eso lo que querían? Me forcé a pensar claramente, a buscar una salida. Si ustedes son los que juegan, entonces ¿qué pasa si dejo de jugar?, pregunté, intentando desafiarles. La habitación se quedó en silencio, y sus sonrisas se desvanecieron un instante. Eso nunca ha sucedido, dijo uno de los niños, su voz ahora más seria. Justo entonces, la pantalla del proyector comenzó a distorsionarse y las risas se convirtieron en gritos. Sentí un escalofrío máximo recorrerme. Debo salir de aquí, grité, dándome la vuelta y corriendo hacia la puerta de la que había venido. Pero una fuerza invisible me detuvo. Las risas se convirtieron en una cacofonía horrenda, y todos los rostros de los niños se tornaron en muecas de rabia. No puedes irte, comentaron en un coro. Y en ese instante, comprendí que quizás estaba condenado a jugar este juego para siempre, mientras las sombras me envolvían. Pero tal vez había una forma de detenerlo. Tal vez, solo tal vez, podría descubrir un secreto para liberarme de su abrazo frío. El desafío se hacía más intenso. ¿Qué debía hacer ahora? Mi corazón latía con fuerza, preparándose para una confrontación inevitable. Mientras la oscuridad se acercaba, sabía que no era el momento de rendirme. Debía buscar la verdad detrás de todo esto. Capítulo 4. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, y la prisión de risas distorsionadas se estaba convirtiendo en un laberinto aterrador. No podía quedarme aquí. Algo en mi interior gritaba que debía avanzar. Con cada fibra de mi ser, busqué un camino, una respuesta en este horror. Los niños comenzaron a acercarse, sus manos extendidas, temblando como si fueran marionetas de un titiritero cruel. No podía soportar sus ojos vacíos, llenos de desesperación y anhelo. Retrocedí, sintiendo el murmullo de su alegría convertida en una advertencia. Vamos a jugar, insistieron, ahora susurrando con voces más sutiles, como un viento helado. No quiero jugar, repetí, la desesperación llevándome al límite. Pero en vez de detenerse, la atmósfera se tornó más pesada, el aire vibrando con sus risas frenéticas. Era como si una fuerza invisible me obligara a quedarme, a unirme a su macabro juego. Pero en mi mente, vislumbré un destello de claridad. Recordé la historia del muñeco de trapo. Había algo más que eso. Tal vez la clave para salir de este horror no estaba en el muñeco en sí, sino en lo que representaba, la pérdida de la inocencia. Miré a los niños y comprendí que todos tenían una historia, un pasado que los mantenía atrapados aquí, en este juego interminable. Me concentré en su rostro más cercano, el niño que me había hablado primero. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, mi voz temblando mientras la habitación se sumía en un silencio inquietante. Soy Lucas, respondió en un susurro. Y tú también puedes quedarte con nosotros. Solo necesitas jugar. Su mirada era suplicante, pero me di cuenta de que había más que ofrecer. Lucas, comencé, ¿por qué ustedes están atrapados en este lugar? En su expresión apareció la tristeza. No sabemos. Solo es un juego. Perderse en la risa, en la alegría. Pero nadie viene a jugar con nosotros. Solo tú. ¿Y si nadie viene porque este lugar es un laberinto de pesadillas?, afirmé, intentando que sus ojos resplandecieran con una chispa de esperanza. Debemos encontrar una salida. Hay algo en este muro de sombras que nos impide escapar. Los niños se miraron entre ellos, el destello de confusión reflejándose en sus ojos. Nunca hemos pensado en eso,
admitió una niña con coletas. Siempre hemos jugado por tanto tiempo que olvidamos que había un mundo fuera. El eco de su tristeza resonó en mi pecho. Entonces podemos intentar recordarlo juntos. Dije, sintiendo que alguna chispa de valentía se encendía dentro de mí. Tal vez haya algo en este lugar que nos dé una pista de cómo salir. Vamos a buscarlo. Los niños comenzaron a animarse, sus miradas antes vacías llenándose de una emergente energía. Sí, busquemos, murmuraron, alzando sus pequeñas manos como si quisieran unir fuerzas. De repente, la habitación empezó a transformarse. Las llaves, los juguetes y otros objetos comenzaron a flotar en el aire, como ilusionistas en un espectáculo. El proyector parpadeó, proyectando imágenes que antes no había visto, puertas, pasajes oscuros que se abrían a nuevos caminos. «Mira», gritó Lucas, señalando una de las imágenes. Pero en ese instante, un susurro gélido atravesó la sala, tirando de la energía que habíamos comenzado a reunir. «No pueden irse», dijo una voz profunda, resonando en la habitación. La misma voz del hospital. El aire se volvió denso con una amenaza palpable. Las risas de los niños se apagaron. Cambió todo a mi alrededor, y el caos se reanudó. La oscuridad empezó a cerrarse, y la fuerza que había tratado de detenernos parecía cobrar vida. «¡Corre!», grité, empujando a Lucas y a los demás hacia el proyector, hacia la única fuente de luz que nos quedaba. Los ojos de los niños se llenaron de terror. En ese momento, comprendí que la huida no solo dependía de mí, sino de todos nosotros, unidos en esta lucha. Pero el tiempo se estaba agotando, y la oscuridad acechante estaba a un paso de devorarnos. Si no encontrábamos la manera de liberarnos en los próximos minutos, el juego podría convertirse en nuestra tumba. ¿Sería este el final o tendríamos una oportunidad, aunque fuera mínima, para escapar al mundo fuera de este lugar aterrador? La incertidumbre me llenó, pero sabía que debía seguir luchando. Esto se había convertido en un juego a vida o muerte. Capítulo 5. La oscuridad comenzó a arrastrarse como un manto voraz, buscando tragarnos. Pero el resplandor del proyector era nuestra única esperanza. Corrí hacia él, sintiendo la mano temblorosa de Lucas en la mía. Los niños me siguieron, sus pasos ligeros y apurados, pero el eco de aquella voz llena de furia resonaba cada vez más fuerte, sumando grados a la tensión en el aire. «No pueden irse». Volvía a retumbar, como un trueno que precede a la tormenta. ¿Quién era esa presencia? ¿Qué quería de nosotros? La sala parecía vibrar con su intención, y yo empezaba a sentir el peso de su poder. Mientras nos acercábamos al proyector, vi una puerta en una de las imágenes, brillando con una luz cálida. «¡Ahí!», grité, señalando la imagen. «Es la salida. Debemos llegar a ella». Pero en cuanto lo dije, el aire se volvió más pesado, como si la misma habitación se oponía a nuestra meta. Una sombra oscura se cernía sobre nosotros, distorsionando nuestro camino. Salté hacia adelante, jalando a Lucas y a los demás con fuerza. «Síganme, no se detengan», exclamé, aunque mi voz temblaba de miedo. La sombra se abalanzó, intentando cortar nuestro avance. De repente, uno de los niños tropezó y cayó al suelo. Fue la niña de las coletas. Miré hacia atrás y vi su rostro lleno de pánico. El impulso de regresar a ayudarla me atravesó, pero si nos deteníamos, podríamos ser consumidos. «¡Levántate!», grité, mi garganta ardiendo. En ese minuto, el pánico la sacudió, y con un esfuerzo, se levantó y se unió nuevamente al grupo. «Gracias», susurró, sus ojos reflejando mi propio miedo. Pero sabíamos que no había tiempo para agradecimientos. Ya casi llegábamos al proyector. Un destello de luz brotó de su interior, llamándonos mientras el sonido de risas distorsionadas resonaba a nuestro alrededor. Cada risa parecía burlarse de nuestros esfuerzos, alimentando la oscuridad. 1, 2, 3. «Salto», grité, y al mismo tiempo, todos saltamos hacia la luz del proyector. Al cruzar, sentí una vibración eléctrica. Todo se volvió blanco por un instante, como si el sol hubiera estallado justo frente a nosotros.
Y de repente, caímos en un lugar totalmente diferente. Estábamos en un pasillo oscuro, silencioso, que huele a moho y a desesperanza. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido. No había risas, solo un eco de lo que había sido. La luz del proyector quedó atrás, un pequeño destello en la distancia. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, aún temblando. Miré a mi alrededor y sentí que había algo más en este lugar. Las sombras seguían persiguiéndonos, estaban más cerca que antes. Las risas se convirtieron en llantos apagados, como lamentos de almas perdidas. Estamos cerca, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Debemos seguir avanzando. Los niños me miraron, la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. El pasillo parecía interminable y oscuro, los murmullos a nuestro alrededor se volvían más intensos. De pronto, escuché un sonido que detuvo mi corazón. Era una puerta chirriante detrás de nosotros. Me giré rápidamente, esperando ver una figura ominosa, pero no había nada. Solo la puerta en la lejanía, como una advertencia. ¿Vamos?, preguntó la niña de las coletas, su voz temblando. Miré a los niños y sentí que nuestra unidad era lo único que nos daba fuerza. Sí, respondí con firmeza, pero en mi interior, el miedo chocaba contra la esperanza. Lo que estaba detrás de esa puerta podría ser la respuesta que buscábamos. De repente, las sombras que nos rodeaban comenzaron a moverse más rápido, como si hubieran cobrado vida. ¿Era ahora o nunca? ¿Podríamos enfrentarnos a lo desconocido? Con un último respiro, nos lanzamos hacia adelante. No sabía qué encontraríamos al cruzar esa puerta, pero tenía la sensación de que iba a ser un destino que cambiaría todo. Capítulo 6. Al empujar la puerta, un aire frío y denso nos envolvió, como si el lugar que explorábamos había estado sellado por mucho tiempo. Cuando cruzamos el umbral, una luz tenue nos recibió. Era un salón desolado, lleno de muebles cubiertos de polvo, como un mausoleo olvidado. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas, sus ojos ampliamente abiertos, recorriendo la habitación. Me di cuenta de que las sombras del pasillo se habían detenido justo detrás del marco de la puerta, como si no pudieran cruzar. Un pensamiento helado me atravesó, quizás había algo en este lugar que las mantenía a raya. El espacio estaba decorado con relojes antiguos, cada uno marcando diferentes horas, pero todos parecían muertas. A medida que caminábamos, el crujir del suelo de madera resonaba en la oscuridad, como si despertara ecos de tiempos pasados. Al fondo de la sala, noté una mesa cubierta con una tela blanca desgastada. Algo se movía bajo ella. Mi instinto me decía que no me acercara, pero una curiosidad desesperada me empujó a dar un paso adelante. ¿Qué será eso?, murmuré, ignoro el miedoso apretón de manos de los niños a mi alrededor. Quizás deberíamos irnos, sugirió la niña de las coletas, su voz temblando más que nunca. No, espera, dije. Quité la tela de la mesa con un tirón, revelando un viejo proyector de cine, como el que habíamos dejado atrás. Sin embargo, este estaba cubierto de manchas y telarañas, como si hubiera sido olvidado desde hacía mucho. ¿Y si volvemos a ver lo que había en ese otro proyector?, se preguntó Lucas. Quizás nos dé alguna pista. Una sensación extraña me invadió. Todo el lugar parecía vibrar con una energía oscura. Esa voz que nos había seguido y las risas distorsionadas, todo regresaba con más fuerza. No, no creo que debamos encenderlo, respondí, dudando de mí mismo. Antes de que pudiera decidirme, Lucas se adelantó y presionó el botón de encendido. Con un zumbido sordo, el proyector cobró vida. La luz parpadeante iluminó las paredes y pronto, las imágenes comenzaron a destellarse. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los otros niños, apuntando hacia la pantalla. Las escenas mostraban una serie de rostros familiares, pero en una tormenta de emociones, alegría, tristeza, frustración, incluso miedo. Cada rostro era seguido por una sombra que se cernía sobre ellos, absorbiendo la esencia de sus sentimientos. No, no puede ser, murmuré. Los recuerdos de nuestros momentos jugando, riendo, convivían ahora con la oscuridad. Cada imagen era un recordatorio de nuestro pasado,
pero también de cómo habíamos caído en esta pesadilla. Entonces, en un parpadeo, el proyector mostró un rostro que nunca olvidaré, el mío. La imagen de mí mismo sonriendo, pero detrás de mí, una sombra grotesca se mecía. Los latidos de mi corazón se dispararon, aunque lo más aterrador fue lo que vino después. La imagen se detuvo y la sombra comenzó a acercarse. ¿Qué está pasando?, grité. La niña de las coletas se tapó la boca con ambas manos mientras Lucas retrocedía. Fue en ese instante, cuando el aire se volvió denso y el proyector pareció cobrar vida, como si nos invitara a ser parte de algo más grande y oscuro. Esto no está bien, balbuceé, sintiendo que una gran revelación se acercaba. Debemos salir de aquí, exclamó otro niño, pero ya estaba demasiado tarde. La sombra ahora emergía del proyector, extendiéndose hacia nosotros con una rapidez aterradora. Miré a los otros, viendo el miedo reflejado en sus ojos. No sabía si podíamos correr hacia la puerta o enfrentarlo. Pero era inevitable. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de respuesta había cambiado. Nos encontramos cara a cara con algo aterrador. Y entonces, con un grito ensordecedor, la sombra se deslizó hacia adelante. Todo se volvió oscuro. Capítulo 7. El oscuro vacío se tragó nuestros gritos mientras la sombra avanzaba. No podía ver nada, solo sentí un frío que calaba en los huesos. Una presión asfixiante me aplastaba el pecho. De repente, una luz brillante surgió del proyector y el caos se detuvo. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos en un cuarto diferente. La habitación fue reemplazada por un paisaje cubierto de niebla, vallas antiguas y árboles retorcidos. La bruma se enroscaba a nuestro alrededor como un manto gris. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón palpitaba como un tambor. Quizás sea solo un sueño, algo que se puede romper. La niña de las coletas comenzó a llorar. Quiero volver a casa, sollozó mientras intentaba aferrarse a mi brazo. Esto no es real. Esto no puede ser real. Avanzamos con cautela, temerosos de que cualquier paso en falso provocara otra aparición de esa sombra. El silencio era casi ensordecedor, roto únicamente por el susurro del viento que parecía llevar palabras inaudibles. A lo lejos, escuché un ligero crujido, como si alguien estuviera deslizándose entre los árboles. ¿Escucharon eso?, pregunté, paralizándome en el lugar. Lucas y la niña se miraron, sus rostros pálidos. ¿Qué tal si es la sombra de nuevo?, murmuró Lucas, su voz temblando. No. No puede ser, dije, aunque sabía que no tenía respuestas. Podríamos seguir adelante, averiguar, pero apenas completé la frase y un chillido desgarrador resonó por la niebla. Era un sonido que helaba la sangre. Nos quedamos congelados, mirando en dirección de donde provenía. Sin saber por qué, comenzamos a caminar hacia el sonido. Era como si un hilo invisible nos arrastrara, una necesidad irrefrenable de descubrir la fuente. Pero cada paso resultaba más difícil que el anterior. El terror me abrazaba, pero no podía retroceder. Finalmente, encontramos un claro en el bosque. Una figura se recortaba contra la niebla. Era un niño, no mayor que nosotros, sentado en el tronco de un árbol caído. Su vestido estaba desgastado y su expresión, inexpresiva. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Qué estás haciendo aquí? La figura levantó la vista lentamente. Había algo familiar en su rostro. Debes irte, dijo, su voz suave pero preocupante. No debes quedarte aquí. La sombra viene por todos. ¿Qué es esa sombra?, preguntó la niña de las coletas, dando un paso atrás. El niño sonrió, pero su mirada estaba llena de temor. Ella se alimenta de nuestros miedos y recuerdos, dijo, y si te atrapa, nunca volverás a ser tú mismo. De repente, todo comenzó a girar y la niebla espesó a nuestro alrededor. Sentí como si un grillete invisible nos estuviera atando. Miré a mis amigos, sus rostros se desvanecían y la desesperación se apoderaba de mí. No, grité, intentando alcanzarlos, pero la niebla me arrastraba hacia la sombra. Entonces, en un parpadeo, el niño desapareció y con él la luz.
Nos encontrábamos nuevamente en la sala oscura, frente al proyector, pero ahora una enorme sombra se cernía sobre nosotros, más evidente, más aterradora. «Cuidado», grité, pero era tarde. La sombra se abalanzó, y mientras el miedo me consumía, comprendí que lo que habíamos encontrado no era solo un camino perdido. Era una lucha por nuestras almas. Todo se volvió negro de nuevo. Esta vez, el silencio era absoluto. Capítulo 8. Desperté de nuevo, pero esta vez el aire era más denso, como si cada aliento me costara un esfuerzo extra. Abrí los ojos lentamente y vi que estaba en una habitación blanca, fría y desangelada. Una luz fluorescente parpadeaba en el techo, haciendo que me sintiera aún más desubicado. ¿Era un hospital? No entendía cómo había llegado allí. Me incorporé, la confusión apoderándose de mí. Miré a mi alrededor y noté varias camas, en una de ellas, un niño pequeño dormitaba. La inquietud se apoderó de mí, y me esforcé por recordar qué había pasado. Entonces, recordé la sombra. Recordé la niebla. No podía estar aquí, esto no podía ser real. De pronto, escuché un suave murmullo proveniente del pasillo. Era como un eco distante que se apagaba al acercarse. Me levanté de la cama y me dirigí hacia el sonido. Mis pasos eran cautelosos, tratando de no hacer ruido. A medida que me acercaba, la voz se hacía más clara. Eran fragmentos de una conversación: «No puedes seguir aquí, la sombra siempre regresa». Mi corazón dio un vuelco. La sombra. ¿De qué hablaban? Me asomé con cautela a la puerta y vi a dos enfermeras en el pasillo, frunciendo el ceño y observando un mapa. Una de ellas dijo: «No hemos podido encontrar a los demás. Hay demasiados rumores sobre un niño con su mismo aspecto. Necesitamos llevar a todos a la sala de aislamiento». Sala de aislamiento. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera pensar en un plan, la voz que había escuchado en la niebla resonó en mi mente. «Debes irte. No debes quedarte aquí». Sentí que las paredes comenzaban a cerrarse sobre mí. No quería ser atrapado otra vez. Me di la vuelta y regresé a la habitación. Busqué desesperadamente una salida. No podía quedarme ahí, no sabía cuánto tiempo tenía antes de que la sombra regresara. Busqué en los cajones de la cama y solo encontré medicamentos, algunos vendajes y un espejo. Al mirarme, vi el reflejo de un chico asustado, con una mirada perdida. De repente, la puerta se abrió de golpe, y las enfermeras entraron. Me miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Dónde crees que vas?», gritó una. Sin pensarlo, corrí hacia la ventana. El exterior era solo un paisaje feo y gris, cubierto por un denso horizonte de niebla. «Detente», gritaron las enfermeras. Pero no podía. La niebla me llamaba, y el eco de la sombra resonaba en mi mente. Logré abrir la ventana y saltar. Sentí el viento frío a mi alrededor mientras caía. El suelo se acercaba rápidamente, pero supe que si tocaba tierra, quizás podría escapar. En el último momento, un grito estruendoso llenó el aire y todo se volvió blanco una vez más. La caída no dolió. En un instante estaba de pie en el claro del bosque de nuevo, la niebla a mi alrededor tan real como la presión en mi pecho. Lucas y la niña de las coletas estaban ahí, pero parecían diferentes, desvinculados del miedo que había sentido antes. «¿Dónde estamos?», pregunté, viendo la mera confusión en sus rostros. «Lo hemos olvidado todo», murmuró la niña. «La sombra nos está atrapando a todos, y ahora somos parte de su historia». Mis ojos se abrieron de par en par. Ahí fue cuando comprendí que no había escapatoria. La sombra no solo amenazaba con atraparnos, tenía un plan para cada uno de nosotros. Desesperado, busqué en la niebla algo, alguna señal de esperanza, pero solo encontré sombras danzantes a mi alrededor, una advertencia de lo que estaba por venir. Era un juego peligroso, y no sabía cuánto tiempo nos quedaba antes de que fuéramos olvidados para siempre. Cada paso que daba estaba envuelto en la siniestra certeza de que todo volvería a empezar. Capítulo 9. La niebla giraba a nuestro alrededor, creando formas que se desvanecían y volvían a aparecer. La sensación de estar atrapado me recorría el cuerpo.
No sabía si estaba soñando o si realmente había regresado al bosque, pero una cosa era clara, teníamos que entender lo que estaba sucediendo. Miré a Lucas y a la niña. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. La incertidumbre bailaba en mis palabras. Hay algo que debemos encontrar, dijo Lucas, su voz resonando con una determinación que no había visto antes. La sombra tiene un punto débil. Necesitamos descubrir cuál es. Pero, ¿cómo lo hacemos?, insistí. No sabemos nada. La niña de las coletas hizo una mueca. Tal vez la niebla tenga las respuestas. Pero debemos tener cuidado, la sombra puede estar escuchando. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. Comenzamos a caminar hacia el centro del claro. Cada paso generaba un crujido bajo nuestros pies, como si el suelo mismo estuviera advirtiéndonos. La mayoría de los árboles estaban desnudos, pareciendo sombras en sí mismos. La atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia atrás y vi una figura oscura asomarse entre los árboles. «¿La ven?», murmuré. Lucas y la niña se voltearon, pero la figura había desaparecido. Solo la niebla permanecía, densa y opresiva. «Debemos seguir», dijo Lucas firmemente, pero su voz vacilaba. Todos queríamos pensar que no habíamos sido vistos. Que la sombra no podía encontrarnos aquí, pero el temor se estaba arraigando en nuestra mente. Continuamos caminando, hasta que nos topamos con un viejo tronco caído. Sus ramas eran nudosas y retorcidas, como si hubiera sido testigo de otros tiempos oscuros. «Mira esto», señaló la niña, acercándose. En el tronco había grabados de símbolos desconocidos. Eran marcas antiguas que brillaban débilmente. «¿Qué crees que significan?», pregunté, inclinándome. «Podría ser un mapa, o un aviso», dijo Lucas, inspeccionando los dibujos más de cerca. «Tal vez nos indiquen cómo enfrentar a la sombra». Mientras examinábamos los símbolos, sentí que un aire helado nos rodeaba. La niebla se espesa intensificó, y escuché un susurro, como si estuvieran llamando a mi nombre desde las profundidades de la oscuridad. «Debemos darnos prisa», dije, sintiendo que la sombra estaba más cerca, acechando, esperando el momento adecuado para atraparnos. Entonces, a medida que tocaba los símbolos, una de las marcas comenzó a brillar intensamente, iluminando el espacio a nuestro alrededor. Un estruendo resonó en el aire. La tierra tembló y la niebla empezó a densificarse aún más. «La sombra», gritó la niña. «Está aquí». En un instante, una forma oscura emergió de la niebla, alzándose sobre nosotros con una presencia inquietante. El miedo se apoderó de mi ser. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que tenía que actuar. Rápidamente, recordé las palabras que había oído antes: «No te quedes aquí». Con esa idea en mente, eché un vistazo al tronco y a los símbolos. «Tal vez podamos usar esto en nuestra ventaja», grité. La sombra dio un paso adelante, y sentí que mi corazón latía con fuerza. Teníamos que encontrar la manera de convertir ese temor en esperanza. Pero no estaba seguro de cómo enfrentarnos a la oscuridad que se acercaba implacablemente. Entonces, el tronco brilló aún más, y un eco resonó en mis oídos: «La luz puede ahuyentar a las sombras». Sin pensarlo, extendí mi mano hacia los símbolos, dispuesto a desentrañar el secreto, mientras la sombra se abalanzaba hacia nosotros. Y entonces, todo se volvió oscuro. Capítulo final. Me encontraba en la penumbra, con la sensación espesa de la niebla envolviéndome como un abrazo helado. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que encontré el tronco, pero las sombras parecían gritar a mi alrededor, llamando con una eco que reverberaba en mi mente. «¿Dónde están los niños?», pensé, aterrorizado por la posibilidad de que la sombra los hubiera atrapado. Pero antes de poder reflexionar más, una luz comenzaba a fluir desde los símbolos. El brillo era tenue pero persistente, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad. «Lucas». «Niña de las coletas», grité, sintiendo que mi voz se diluía en el aire cargado. Pero no obtuve respuesta, solo el murmullo distante de lo que podría ser su risa. Era un sonido que se tornaba macabro bajo el peso de la amenaza que me acechaba.
Sin embargo, no podía rendirme. Con una determinación renovada, me acerqué al tronco, tocando los símbolos con los dedos. Una energía vibrante atravesó mi cuerpo, y, por un breve instante, las sombras retrocedieron, desvaneciéndose en la niebla. La luz puede ahuyentar a las sombras. Repetí, como un mantra que me daba fuerzas. Al tocar el tronco, una imagen brillante apareció en mi mente. Los rostros de los niños, Lucas y la niña de las coletas, sonriendo en un instante de pura alegría. No sabía cómo, pero comprendí que debía concentrarme en esa sensación. En lo que había sido y podría volverse a ser. Juntos, todos nosotros. Mientras seguía la corriente de luz que provenía del tronco, rocé mis dedos sobre los símbolos. La luz se intensificó a medida que esta conexión se hacía más fuerte. Sentí entonces a Lucas y a los demás junto a mí, un murmullo en el aire que decía que ellos también estaban luchando, buscando salir de la oscuridad. La sombra, al notar nuestro resplandor, estalló en un furioso grito que hacía vibrar la tierra. Se abalanzó sobre nosotros, una ola oscura que parecía querer tragarnos. Pero en ese instante, la luz brotó con toda su fuerza, iluminando cada rincón del bosque cubierto de niebla. El resplandor atravesó la oscuridad, y vi cómo la sombra se desmoronaba, como tela de araña rota. Gritos de terror se transformaron en lamentos lejanos, mientras las figuras de los niños aparecían a mi alrededor, envueltas en la luz, sus rostros ahora llenos de esperanza. «Salgamos de aquí», exclamé, y en un instante de unidad, todos extendimos nuestras manos, formando un círculo. Me dejé llevar por la luz, sin mirar atrás. Lo último que recordé fue un destello brillante que parecía romper con la niebla y el eco de una risa. Una risa que era de felicidad. Entonces, la oscuridad se desvaneció, y sentí que caía, como si el aire me dejara escapar, hasta que finalmente, no hubo sombras ni susurros, solo un profundo silencio. Desperté en la sala de descanso del hospital, la luz del día colándose a través de la ventana. Me encontraba en el suelo, rodeado de suministros, como hacía un momento antes de ser atrapado. La luz era cálida y reconfortante. Todo fue un sueño, me pregunté, mis manos temblando ligeramente. Pero cuando miré a mi alrededor, noté las risas de otros enfermeros y el murmullo de gente en el pasillo. Parecía que había vuelto a la normalidad, aunque algo dentro de mí aún me decía que no todo había terminado. Nunca volví a ver a Lucas o a la niña de las coletas. No sabía si habían sido parte de mi imaginación o si existían en un plano donde las sombras se esconden. A veces, sigo sintiendo el peso de sus miradas en la niebla, oigo risas a lo lejos. No puedo evitar preguntarme si lo que viví fue real o un producto de mi mente cansada. Desde entonces, cada vez que la luz parpadea en un pasillo vacío o escucho un eco lejano, una parte de mí sigue buscando respuestas, con la esperanza de encontrar un camino hacia aquellos que tal vez no pudieron escapar. Pero, por ahora, sigo aquí, atrapado entre la realidad y la sombra.